Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Yo les vengo a hablar acerca de mi vida, de cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas de manera grande, en su amor, en su misericordia. Hemos visto milagros de Él realizados en nuestra hija, en nuestra familia, en sí, en contorno. Hemos visto cómo el Señor bendice nuestras vidas de una manera grande, sobreabundante, mis hermanos, que no hay palabras para expresar lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Y también decirles que cuando vine a los pies del Señor tenía 14 años, necesitaba bastante de amor, necesitaba de cariño, mis hermanos, ya que vengo de un hogar inconverso, pero el Señor ha llenado cada uno de esos vacíos en mi corazón. El Señor ha llenado cada uno de los entornos de mi vida. Y hasta aquí, mis hermanos, pues sigo viendo la maravilla del Señor obrando siempre en la vida tanto de mis hijos como de mi esposo, en mí. Pues tengo la dicha de que cada uno de nosotros de mi hogar le servimos, le buscamos y asimismo guiando a nuestros hijos para que busquen y sirvan al Señor también. Cada día de nuestra vida pues procuramos ser un ejemplo para ellos y para que ellos en todo tiempo pues sigan buscando del Señor y no se aparten de sus caminos, y asimismo que sean un instrumento delante de los pies del Señor, ¿verdad? Y así podamos como familia seguirle buscando, sirviéndole en todo tiempo y obrando en las maravillas, hablando de las maravillas del Señor. Bendiciones del Señor, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, consiervos en el Señor. Es un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más, disfrutando los favores, misericordias y piedades de nuestro Dios cada día. Estamos embarcados en un análisis de la tercera epístola del apóstol Juan, en la que nos ha hecho exaltar las virtudes de aquel amado al que se le ama en la verdad, Gayo. Un personaje que, por lo que hemos visto, es realmente ejemplo, da testimonio verdadero y ha llenado de gozo la vida del anciano Juan por cómo él presta el servicio fielmente a hermanos y hermanos que no son conocidos por él. Hace valorar la razón de servir a los hermanos que andan predicando la palabra de Dios, a quienes se les debe dar acompañamiento como es digno de él. Y yo debo de hacer un hincapié aquí. Recientemente, hablando con un hermano que tenía el anhelo, el deseo de salir y predicar por muchos lados, me dijo lo que yo siempre he pensado, y no por eso es que yo esté bien simplemente, sino él mismo me señaló: y yo quiero salir a predicar teniendo una cobertura. No quiero hacer itinerante y no darle cuentas a ninguno, sino quiero darle cuentas a una congregación. Y me parece fabuloso. Porque si algo debemos de cuidar en el evangelio es la cuentadancia. La cuentadancia de aquellas personas que cuando hacemos el ejercicio de la obra de Dios, sea el ministerio que estemos practicando, tengamos ante quién rendir cuentas, ante quién nos pueda poner límites, porque a veces no entendemos, y si bien es cierto servimos al Señor, también es cierto que la obra del Señor se hace en orden. Así que no cabe duda que el conocimiento que tiene Juan respecto a lo que Gayo ha realizado es porque aquellas personas han tenido orden y han llevado los reportes que se requerían para conocer de Gayo en los lugares donde habitaba Juan. Lo mismo pasó con Pablo, con los que anduvieron con él, porque siempre llegaban a Antioquía a rendir informes. Ustedes recordarán en Hechos cómo se nota que de ahí fueron enviados, donde se les impuso las manos y se les bendijo para encaminarlos a la obra de Dios, y ellos regresaban cada vez que terminaban un viaje a dar esa cuenta, a contar qué era lo que había estado haciendo el Señor a través de ellos
en los viajes y donde Dios los había puesto para abrir la puerta para el evangelio. Entonces era necesario iniciar con esa forma de ver, porque muchas veces nosotros sí podemos observar que hay personas, perdón, que andan itinerantemente y no le dan cuentas a nadie, no quieren rendirle cuenta a nadie, pero la Escritura enseña que ninguno tiene autoridad si no está sujeto a autoridad. Así que después de haber hecho este pequeño parangón y recordatorio de lo que habíamos visto, es necesario que entremos ahora al mal ejemplo, a cómo la tercera epístola de Juan trata el mal ejemplo. Y dicho sea de paso, lo consideramos también como una manifestación de aquellos que rompen el pacto de hermanos. Así que muy probablemente cuando estemos trazando la predicación de la palabra del Señor, podamos distinguir algunos personajes que actúan de esa manera. Y si los distinguimos también, y quiero decirlo con honestidad, no es simplemente para que los juzguemos o digamos, este se parece a fulano, sino que verdaderamente trabajemos para convertirlos, para que su labor sea para el Señor y no para ellos. Porque, dicho sea de paso, muchas veces vemos a las personas cometer pecado y en lugar de advertirles, en lugar de animarlos a cambiar de actitud, pues los dejamos, los criticamos, los censuramos y ellos forman una tremenda caparazón alrededor de ellos y eso los termina aislando y corrompiendo cada vez más. Así que ahora trataremos en los versículos 9 y 10, versículos 9 y 10 de la tercera epístola de Juan, el mal ejemplo. Aquellas personas que no están guardando el pacto de hermanos, que no se están comportando fielmente en el servicio que se presta, sino que están buscando de alguna manera el ser tenidos como importantes en la obra del Señor. Así que veamos el verso 9, dice, yo he escrito a la iglesia. Fíjese bien que lo está diciendo el apóstol Juan. Él ha escrito a la iglesia, o sea, ha escrito esas misivas, esas epístolas a la misma iglesia. No es lo mismo escribirle a una persona, a un individuo, que a la iglesia. Pablo escribió las famosas epístolas generales que fueron dadas para congregaciones en determinados lugares. No eran para una persona, eran para toda la congregación. Y eso es muy importante porque cuando se da sentido a toda la congregación es que se tiene mucho conocimiento de ella. Y cuando se da hacia las personas, esta carta pues resulta ser muy personal, pero a la vez ilustra el cómo debe hacerse el ministerio, que son epístolas que encontramos también en Pablo, como las de Timoteo, o a Timoteo más correctamente dicho, a Tito, a Filemón. Podemos encontrar esa forma de trabajar las epístolas. Acá es a Gayo. Y entonces encontramos esto. Él le ha escrito a la iglesia. Pero ¿qué ha sucedido con lo que el anciano ha escrito? Pero Diótrefes dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Vaya, qué tremendo. Él ha escrito, y Diótrefes, alguien de la iglesia, alguien del lugar donde está allí la congregación, se ha opuesto a recibir las cartas que escribía el apóstol Juan. Qué fuerte. Ustedes saben, mis queridos hermanos y hermanas, tanto como yo, que para poder tener compilada la Biblia, hubo un gran análisis de cada libro que la integró. Allá por el año 325 de nuestra era, en el concilio de Nicea, se determinó el canon de la iglesia, cuando quedan ya como están integrados el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos, y por supuesto sin los libros apócrifos. Los libros apócrifos fueron insertados a la Biblia un poquito más allá del año 800 después de Cristo. Pero la Biblia, como nosotros la conocemos acá en la Iglesia Cristiana Evangélica, en el año 325, en el Concilio de Nicea, se establece, y el nuevo canon, por eso son libros deuterocanónicos, se establece en el año 800 ya por la Iglesia Católico Romana. Ahora, esto solo nos sirve de ilustración para pensar en esto.
¿Qué cartas habrá escrito a la iglesia donde vivía Gallo? ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el contenido? No lo sabemos. Dios en su amor y en su misericordia decidió que nos quedaran las epístolas, los libros que tenemos en la Biblia, y son ellos los que creemos por fe que fueron revelados por Dios para dejarnos el mensaje. Dentro de ese mensaje está Diótrefes impidiendo que un apóstol reconocido, uno de los que estuvo con el Señor Jesús, de los 12 primarios, sea quien sea rechazado por la actitud de Diótrefes. Y no lo recibía solo en persona, sino la carta misma, una carta, no la quería leer allí. ¿Qué oposición? Ahora, la oposición tiene una raíz y es el primer rasgo que encontramos en las personas que rompen el pacto, hermanos, en las personas que no hacen lo bueno en la congregación. ¿Cuál es ese rasgo? Querer tener el primer lugar entre las personas. Ser egocéntricos, egoístas, ensimismados. Personas que piensan en ellos más que en los demás, que centran su vida en lo que ellos pueden o no pueden hacer, y que ven a los demás con cierto desdén, así como personas no tan capacitadas. ¿Cuántas veces hemos visto personas de esa naturaleza en la iglesia cristiana en Guatemala, por ejemplo? Personas que creen que por lo que saben o dicen o la forma en la que hablan, ellos saben más que los demás. ¿Cuántos? Y debemos de decirlo con humildad, porque si algo debemos de señalar ahora que hemos estado transmitiendo muchas personas por estas redes sociales, es que los defectos que tenemos a veces por fijación, que se nos olvida algo, decimos mal otra cosa, son muy comunes. Pero hay personas que han desnudado la teología cristiana evangélica de tal manera que no se entiende de dónde sacaron ese tipo de mensajes o de pensamientos. Porque es tremendo, mis queridos hermanos. La Biblia es la palabra de Dios y es la que debemos de cuidar nosotros. Esto es lo que escribieron los santos hombres inspirados por Dios, sin anular sus capacidades. Ellos dejaron plasmado el mensaje del Señor que revelaba el reino de Dios a su Rey Jesucristo, la acción, la conducta que nosotros debemos de tener como hijos e hijas de Dios en la iglesia contemporáneamente. Pero siempre han habido opositores, como Diótrefes. Personas dentro de la iglesia que se oponen a todo, que no les gusta esto, que no les gusta aquello, que no les gusta aquello otro, casi que nada les gusta. ¿Qué quieren? Pero si ellos son relevantes, si ellos son importantes, entonces eso sí vale la pena, porque ellos están ensimismados creyendo que lo más importante que hay en la iglesia son ellos mismos. Amado, mi querida hermana, no te enorgullezcas. No seas una persona que piense que vale más que los demás. De hecho, el más importante en la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. El más relevante en la iglesia es Jesucristo mismo. Él fue el que pagó por nuestros pecados. Él dio su vida, derramó su sangre, sufrió, murió por nosotros. Por supuesto que resucitó y fue grandiosa resurrección. Él es el más importante. No eres tú, no soy yo. Y déjame decirlo, no es ni el principal de tu denominación, congregación. El más principal es Jesucristo. Sin Él estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin Cristo fuésemos lo que siempre fuimos, pecadores condenados a la muerte eterna. Pero con Cristo somos más que vencedores, más que victoriosos para la gloria de su nombre. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, Diótrefes está allí creyendo ser el centro, creyendo ser el más importante, el más relevante y arrogándose el derecho para que se lea o no se lea en la iglesia lo que a él se le antoja. Vamos a tener cuidado. Por más que nosotros lleguemos a ser importantes,
No debemos ser arrogantes. Al llegar a ser importantes, lo primero que debemos de hacer es ser humildes. Porque si Dios nos pone en alto es porque necesitábamos ser más validados que otros, porque éramos más insignificantes. Así lo dice la Biblia, léela. Aquellos órganos del cuerpo que nos parecen más viles son los que vestimos de mayor pudor, de mejor forma. ¿Por qué? Así Dios da más honra a aquellos órganos viles, para que no haya desavenencia en la iglesia del Señor Jesús, para que no abusemos. Hay mucha gente que llega al liderazgo, que llega a la autoridad y abusan de la autoridad. Durante un tiempo yo siempre estuve enseñándole a los líderes, tengan cuidado, porque muchas veces hay líderes que cuando se les da un privilegio resultan ser más regañones, más gritones que el mismo pastor. Parecen diótrefes, creyendo que ellos son más importantes que todos. Y en la iglesia a veces hay que quitarle los privilegios a las personas para evitar que se enraicen en creerse superiores a los demás y así puedan aprender un poco de humildad. Diótrefes no ha aprendido humildad, no ha aprendido lo que Gallo hacía. Él fielmente se conducía, fielmente servía a los que no conocía, y Diótrefes ni siquiera las cartas del escritor apóstol Juan recibía. No obstante, en el verso 10 hay una llamada de atención de lo que le pasará a este mentado Diótrefes. Verso 10. Por esta causa, si yo fuere, o sea, si llega a la iglesia, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. A ver, veamos. El escritor sagrado dice que le va a ir a llamar la atención frente a frente de una manera muy fuerte. Para él lo que hace son parloterías, un montón de habladurías sin fundamento, sin sentido, hablar por hablar, parloteando con palabras malignas contra el escritor sagrado Juan. Si voy, recordaré las obras que hace parloteando. Y esta es otra mala característica en las personas como Diótrefes, que no guardan el pacto de hermanos, que actúa mal. Les gusta hablar de más. Se ponen a hablar y hablan y hablan y hablan y hablan y dicen cosas a veces sin sentido, sin fundamento, sin razón y sin amor de Dios. Pero esas obras malignas guardan relación con no recibir a las personas también. Es decir, no solo habla mal, sino no recibe a los que son enviados. Y una tercera obra mala, y es no impedir que aquel que los quiere recibir lo haga. Y si no está, y prohíbe que lo reciban y expulsa a los enviados de la iglesia. Noten, quiero enfatizar eso. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿A quiénes expulsa? A los hermanos que no reciben. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Oposición dentro de la iglesia. Una vida de oposición, oponiéndose a todos los planes, proyectos que se deseen hacer, y mucho más cuando se trata de servicio. ¿Cuántas veces en las congregaciones se dice vamos a hacer esto? Y hay una persona por ahí que se opone, eso no va a servir, no va a funcionar, mire que haya aprovechado. Tremendo. Querer servir a los demás a veces
lleno de oposición de parte de las personas. Los que no guardan el pacto de hermanos se ensimisman, son el centro, sí, ya vimos, pero también les gusta hablar mucho y también les gusta no recibir a los demás y los expulsan. Pero se mete en la opinión de los demás. Y déjeme decirle esto, a ver, yo quiero tomar un pequeño tiempo para meditar en lo siguiente. Resulta que hay muchos hermanitos en la iglesia con un grado de humildad, digo yo, superior, superlativo. ¿Por qué? Porque si alguien les opina negativamente de lo que están haciendo, inmediatamente se detienen porque sienten que están haciendo mal. Muchas veces, cuando alguien les prohíbe hacer algo, aquel que les prohíbe está equivocado. Y por eso sería bueno que en lugar de simplemente demostrar humildad y ya dejar de hacer porque alguien nos dijo que no, deberíamos de preguntar. Deberíamos de preguntar porque muchas veces tenemos razón en lo que estamos haciendo. Pero hay que preguntarle a las personas correctas. Si algo debemos de tener cuidado, siervos y siervas del Señor, los que dirigimos la iglesia, es de darle privilegios a aquellas personas que les gusta hablar de más, aquellas personas ensimismadas en sí mismo y aquellas personas que quieren meterse a mandar en los hogares como que ellos tuvieran tal relevancia, tal autoridad que pueden mandar en los hogares. Aún nosotros como pastores debemos de tener cuidado. No podemos meternos a los hogares de los hermanos en la iglesia como que nosotros los mandáramos, porque no es cierto. Cada casa, cada familia tiene su autoridad, el padre de familia. Y cuando no está el padre de familia, la madre de familia. Y usted y yo nos podemos meter en las casas de los hermanos solamente cuando estos nos permiten a nosotros llegar. Cuando nos permiten meternos en sus problemas. Cuando piden consejo. Pero no debemos meternos a los hogares a hacer cosas. Yo he sabido de lugares donde cuando un muchacho y una muchacha se enamoran, viene el pastor y dice, no, usted no se va a casar con ella, usted no se va a casar con él. Para usted ya tengo el pretendiente, para usted todavía espera en Dios. No, no se hace eso. Eso no es de Dios. Porque eso es coger una autoridad que Dios no le mandó, que Dios no le dio. La labor del pastor no es meterse en el qué hacer de la vida de las personas, sino es dirigirlos espiritualmente para que su fe se desarrolle, para que su fe crezca, para que lleguemos a la altura, a la anchura del varón perfecto, para que podamos sobreedificarnos en el fundamento que como perito arquitecto ha puesto el Señor con todos los líderes, siervos de la iglesia y por supuesto sobre el único fundamento que es Cristo. Nuestra labor es espiritual. Aconsejamos, dirigimos, orientamos, pero no debemos meternos a prohibirle a los hermanos. Y hay hermanitos que son preciosos, que sienten en su corazón bendecir a alguien y nosotros a veces nos metemos a impedirlo. Dejemos que Dios haga. Claro está, aquel hermano o hermana que bendice a otro también debe recordar que debe bendecir a los hermanos en la fe que están dentro de la congregación a la cual pertenece. Eso es correcto. Pero la esencia de un ministro, de alguien que dirige la obra de Dios, no es meterse de tal manera que prohíba hacer o no hacer a las familias las cosas, porque el que decide cómo hemos de vivir es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos habla con respecto a la dirección pastoral, nosotros predicamos el evangelio, damos el consejo de la palabra de Dios y será el Espíritu Santo el que se ponga allí certificando en el corazón de cada hermano o hermana lo que hemos predicado. Y salvo que vengan, nos pidan consejo, entonces debemos de actuar. Entonces encontramos a un Diótrefes ensimismado, egocéntrico, que parlotea, que habla mucho sin sentido, pero con palabras malignas, habla mal del ministro. No deje usted, no escuche usted a alguien que esté hablando mal del ministro. Dígale, por favor, no diga eso.
No se meta a hablar mal del ministro, por favor. ¿Por qué? Porque simplemente es siervo de Dios. Si usted, en lugar de estar hablando mal, debería darle el acompañamiento que él merece por el digno cargo que representa. Reciba a los hermanos, sí, no los expulse. Y menos se meta a prohibir simplemente. A no ser un caso que ya haya sido bien juzgado, donde hay alguien que ande haciendo cosas desastrosas, lastimando o ofendiendo. Entonces ahí sí tiene que tomar la autoridad para hacer sonar bien la trompeta y que todos se resguarden. Eso es otra cosa. Yo recuerdo, insisto, en un caso cuando yo joven, en la iglesia había un muchacho que se enamoraba de todas las patojas y lo más tremendo es que se terminaba acostando con todas las patojas. Y los ancianos comenzaron a sentir aquel resquemor cuando ya eran varias. Y déjeme decirle con toda sinceridad y con todo amor que a veces nos hace falta a los pastores decir: hermanos amados, por favor, señoritas, cuídense de no andar con fulano de tal porque pueden pecar con él. Él es tremendo. Nos hace falta. Pero eso es en un caso extremo. La Biblia dice: al que cause división una y otra vez, tenle por gentil. La Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, ve estando con él a solas. Luego, si no cambia, llama a 1 o 2 testigos para que en boca de 2 o 3 conste. Si no cambia, dilo a la iglesia. Y si no cambia, entonces tenlo por gentil impublicano. Hay un proceso para prohibir, hay un proceso para expulsar, hay un proceso para echar fuera a las personas cuando no están haciendo lo correcto. Entonces, Diótrefes nos daña la imagen de la iglesia, nos lastima la imagen de la iglesia. Nosotros debemos conservar la imagen de la iglesia. Hemos tenido 8 versículos en los que se dio ejemplo de la buena acción, de lo correcto que hay que hacer dentro de la iglesia, y tan solo 2 donde se ha hecho lo malo. Pero eso malo es muy malo. Eso es como no guardar el pacto de hermanos. Así que está en coyuntura. Tenga cuidado, no sea como Diótrefes. No ande creyéndose el centro de todo, no ande hablando más de la cuenta, no se meta en las casas para prohibir lo que usted no debe prohibir, no se deje también prohibir las cosas por alguien que no sabe. Consulte para ser edificado. Bueno, se nos ha terminado el tiempo hoy. Esperamos que esta oposición que Diótrefes ha realizado también nos sirva a nosotros de meditar. Tengamos cuidado, no estorbemos la obra de Dios ni nos metamos a donde no debemos estar. Bien, quiero orar por ustedes y les invito a que inclinen su rostro. Oramos. Padre bendito, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús por permitirnos abrir tu palabra, por este ejemplo malo, negativo de Diótrefes, para que nosotros también cambiemos cualquier actitud equivocada y que no te esté honrando. Llénanos de ti, llénanos de tu amor, llénanos de tu misericordia y permítenos obrar correctamente como Gallo lo hacía, para gloria y honra de tu nombre. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la próxima semana continuaremos con este mensaje y ya nos estamos acercando. Es una epístola corta también y a poco tendremos la epístola tercera de Juan. Así que ha sido un honroso privilegio y quiero recordarles, el buen testimonio lo damos nosotros. La gente observa si lo que hay en nosotros es mejor que lo que ellos tienen. Y lo que usted tiene y lo que yo tengo es superior. No hablemos, no dejemos que la gente hable mal de Jesucristo. Comportémonos como es digno del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Bendiciones, hermanos.